Bien, continuamos con el programa y estamos ahora con el doctor Ernesto Cabaza. Él es padre jesuita y es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y lo habíamos invitado por un tema que a mí me parece absolutamente justo tocar, absolutamente justo desarrollar e informarle o recordarle a alguna gente que de repente lo supo, gente más o menos de mi generación, y que lo sepan las nuevas generaciones también. Se está en marcha el proceso para la beatificación de un hombre que creo que es un ejemplo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue obispo de El Salvador. Así es. Y fue asesinado hace 35 años. Efectivamente. Por un disparo de un francotirador. Así es. Cuando él, siendo obispo y de repente reservándose el derecho de solo oficiar misas en la catedral, él desarrollaba una homilía en una capillita de un hospital de enfermos con cáncer, y donde vivía. Donde vivía, efectivamente, porque era un hombre muy austero. Él no vivía en una mansión. Se le había ofrecido la posibilidad de tener una casa, digamos, en un barrio residencial, y él siempre se negó y prefirió vivir precisamente ahí donde lo mataron, que es un pequeño hospital que se llama de la Divina Providencia. Y entonces el día precisamente que lo matan, que es un lunes, él venía de haber pasado un día de encuentro fraterno con otros sacerdotes, en plan tranquilo, porque los lunes son los días de descanso de los curas. El domingo trabajan y los lunes descansan. Entonces volvía y tenía una misa, precisamente ahí, una misa de funeral. Había muerto la mamá de una persona querida de él y estaban celebrando el aniversario. Y efectivamente a las 6:30 de la tarde... cuando lo matan. Lo matan. 6:15 de la tarde Así lo mataron. Es. Lo leí por ahí. A nuestros amigos oyentes, no crean que es una interferencia. De fondo tienen una canción que escribió Rubén Blades precisamente para homenajear la vida social, la entrega que hizo Óscar Arnulfo Romero. Pero yo tengo un tema ahí, ¿ah? A ver. Arnulfo Romero empezó como un sacerdote más bien tradicional. Sí, y lo fue ganando el verse vinculado a este tipo de cosas, a las injusticias que se vivían en su país en ese momento. Él se fue vinculando y fue redefiniendo su vida pastoral. Rutilio Grande tuvo mucho que ver en eso. Así es. Un cura que asesinaron el mismo año que él es ordenado obispo de San Salvador. Así, bueno, él ha sido, los últimos 10 años de su vida fue obispo. El año 70... Fue nombrado obispo. Fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Está 4 años ahí, después lo hacen obispo residencial de una diócesis vecina, y el 77 vuelve otra vez a San Salvador, pero ya como arzobispo, o sea, obispo titular de la diócesis. Lo nombran, el nombramiento sale en enero, él asume en febrero, y a los 20 días le matan a un sacerdote, párroco de Aguilares, jesuita, el padre Rutilio Grande, que además era muy amigo de él. Eran 2 personas que se llevaban muy bien, que tenían más o menos la misma visión de lo que significaba ser pastor, ser sacerdote, ser obispo, con una sensibilidad muy particular a las situaciones sociales. El padre Grande, en su parroquia de Aguilares, había formado un buen movimiento, un movimiento grande de catequistas, que precisamente en el estudio de la Biblia se venía dando cuenta de la necesidad de vincular fe y vida, Biblia y situación social, y entonces había generado un movimiento fuerte, ¿no? Y el monseñor respaldaba eso. Cuando ya lo nombran o lo eligen para arzobispo, es Rutilio quien organiza toda la celebración. O sea, la relación es pues muy fuerte, muy fraterna. Y a los 20 días lo matan. Matan a Rutilio y ahí el monseñor Romero cambia totalmente. Ahí ya no cambia totalmente, se vuelve más comprometido, creo. Digamos, a ver, hay todo un tema respecto de la conversión de monseñor Romero. Él mismo dice que en realidad él no se ha convertido, que su fe en Jesucristo y en Dios continuaba siendo la misma, que su cercanía al pueblo había estado siempre. Acuérdese que él nació más bien en un pueblito rural, ¿no? En Ciudad Barrios, a pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Venía de una familia más bien pobre, popular, digamos, no le faltaba nada, pero tampoco es que tuviese grandes cosas. Y había hecho toda una carrera
digamos, de clerical, normal, propia del clero diocesano, y más bien sencilla, austera, es un hombre simple, un hombre de pueblo, un hombre llano, un hombre campechano, que se iba muy bien con la gente, en fin. Entonces él dice, yo siempre fui así. ¿Qué pasó? Pasó que se dio cuenta que estaba en una situación muy polarizada, ante la cual él tenía que tomar una posición, porque el gobierno, y eso se iba dando cuenta cada vez más, los gobiernos en El Salvador, pero particularmente el que le tocó vivir, primero el de Molina y después el de Romero, dos dictaduras que surgieron de sendos fraudes, eran realmente tremendamente negativos para la población salvadoreña. Eran dictaduras fascistas que mataron gente. Así es, eran dictaduras con disfraz de democracia. Y Romero optó por defender la vida. Y Romero optó por defender la vida y por defender la paz. Entonces todo su proceso, él mismo dice, delante del cadáver de Rutilio, él siente que tiene que dar un gesto importante. Y el gesto importante que se le ocurre hacer es convocar a una misa única. Es decir, llama a todo su presbiterio y dice, no se van a celebrar misas el siguiente domingo. Si vamos a tener una única misa que terminó en una marcha, que terminó en una marcha muy grande, y esa misa la mantiene contra la opinión del nuncio, que estaba en contra, y contra la opinión de algunos de los otros obispos que también estaban en contra. Pero él dijo, miren, ante esta situación, nos han matado a un sacerdote, ya le habían matado a otros sacerdotes en El Salvador, hay que poner realmente, hay que parar esto, y la única manera de hacerlo es con un gesto firme. Y ese gesto firme es la misa única. Y además, junto con eso, dice él, yo no voy a volver a participar en ninguna ceremonia oficial hasta que no se descubra y no se denuncie a la persona que mató a Rutilio Grande. Junto con él además murieron dos personas más, un adulto, catequista, mayor, y un niño. Entonces eran tres personas que mataron en la misma emboscada. Y también hubo una balacera cuando lo estaban enterrando y murieron dos personas más, si no me equivoco. Sí, claro. Bueno, es decir, estaba en una situación... Cerramos la parte biográfica señalando que luego, creo, una comisión de Naciones Unidas determinó que el responsable político del asesinato de Monseñor Romero fue un capitán, un mayor del ejército. El mayor Dabuisson, sí, que fundó un partido que es el principal opositor. Alianza Republicana Nacionalista, que gobierna El Salvador prácticamente desde el año 81, toda esa década, que impide que se lleve todo el proceso judicial hasta las últimas consecuencias, porque él había sido el responsable último. Hay un francotirador, pero es el mandado, él es el responsable. Ya hablamos del acontecimiento histórico, del hecho biográfico. Ahora, hablemos una cuestión más de fondo, el tema doctrinal. Romero encarna una doctrina que cierto sector de la Iglesia está comprometido a seguir, no toda la Iglesia. Romero encarna la doctrina social de la Iglesia. Romero era tradicional, no hay que olvidar eso. Él tiene su formación teológica, es la formación que él recibió en la Universidad Gregoriana de Roma, dirigida por los padres jesuitas, y en el Pío Latinoamericano, que es una casa para sacerdotes diocesanos también en Roma. Básicamente es una formación basada en la doctrina social de la Iglesia. Él es un hombre de Iglesia, profundamente de Iglesia, y a donde va a acudir siempre es a los documentos del magisterio, a los documentos de los papas. A él impactó mucho la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, y hizo todo lo posible por llevarla a cabo en su diócesis, y después al magisterio latinoamericano. Recuerde usted que después de Vaticano II, que termina el año 65, el concilio, viene la segunda conferencia del CELAM en Medellín el año 68, y después el 79, Puebla. De Puebla. Entonces, esas dos conferencias, y sobre todo Medellín, a Romero lo iluminan muchísimo. Entonces, como a muchos, ¿no? Así es. Como a muchos. Lo han dicho algunos, lo dijo Gustavo Gutiérrez. Claro. Sí. Entonces, es una época en donde hay, desde el espíritu conciliar, toda una actitud de cercanía al mundo actual, a las situaciones sociales, en fin. Ese es su gran interés. Padre, me da miedo preguntarle lo siguiente. A ver. No hay unidad en la Iglesia. Le iba a decir en la izquierda, pero no hay unidad en la Iglesia. No hay unidad en la Iglesia. Yo veo con mucha preocupación que, por ejemplo,
un gran amigo como Pablo San, que es un sacerdote diocesano que ahora está en el Callao, junto con otros sacerdotes denuncian que son víctimas de amenaza, de constantes presiones, y todos los indicios apuntan a que es el obispo del Callao. Increíble. No hay unidad en la iglesia, pero fíjese usted, desde el comienzo de la iglesia hubo conflicto. El primer conflicto se da con los discípulos, los apóstoles, y la liturgia en estos días nos ha contado, en los Hechos de los Apóstoles, que se leen, digamos, en las misas de todos los días en este tiempo de Pascua, cómo es que en algún momento determinado se enfrentan dentro de la iglesia dos tradiciones. La tradición judaizante, que quiere obligar a todos los cristianos de origen pagano a circuncidarse, y la tradición abanderada por Pablo, que dice que eso no es necesario. Porque si somos cristianos... Los conflictos vinieron de siempre. Los conflictos han venido y van a existir. Y van a seguir existiendo. Bueno. Otra cosa es cómo lo manejemos. Por eso hay un viejo adagio que se le atribuye a San Agustín, que la unidad tiene que estar básicamente en lo sustancial. En lo esencial de nuestra fe. En todo lo demás, en todo lo que es discutible, más bien de lo que se trata es que haya libertad de opinión, libertad de expresión, que podamos discutir los temas. ¿Qué es lo que está queriendo ahora el Papa Francisco, por ejemplo, con toda esta cuestión del sínodo de la familia? Él lo que dice es importante que estemos unidos en lo esencial de nuestra fe, pero en todo lo que tenemos que discutir respecto, por ejemplo, a temas éticos, a temas morales, a temas de la bioética, oiga, ahí podemos discrepar. Entonces hay, en lo esencial, unidad. En todo lo que es discutible, libertad. Y en todo, caridad. Ya me estaba olvidando del Papa Francisco, de verdad, porque él es el gran gestor, creo, de este tema que nos reúne hoy. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué se va a hacer en cuánto tiempo va a ser beatificado? Mañana. Señor Romero, mañana. Mañana ojalá que usted lo puedan transmitir desde San Salvador en directo, porque sabe usted, no se le ha dado ninguna importancia ni ningún eco aquí en Lima. Así como en otros países, por ejemplo, ha habido... En Centroamérica se está escuchando. En Centroamérica sin duda ninguna. Pero qué pena que aquí en el Perú... Por ejemplo... Pero yo no sé por qué la iglesia, las altas autoridades de la iglesia peruana, ¿por qué ni siquiera mencionan esto en las homilías de los domingos? Nadie se ha acordado del tema. Solo un obispo está yendo a San Salvador. Luis Bamarén. Un obispo peruano, quiero decir. Yeah. O sea, va a haber 200 obispos. Pero ni siquiera delegado, seguramente. De repente está yendo con la suya. Ha ido por su cuenta. Ha ido por su cuenta. Ahí estamos. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, que no hay pues eco en la arquidiócesis. O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, participar de una ceremonia, de una celebración festiva por la beatificación de un beato latinoamericano en la catedral, como por ejemplo lo están haciendo los venezolanos en la Catedral de Caracas. Mañana el arzobispo el cardenal de Caracas, el cardenal venezolano que es arzobispo de Caracas, el embajador de El Salvador en ese país, sí, y el nuncio apostólico convocan los tres a una misa conjunta. No, acá celebrar. Acá se han olvidado totalmente y es una injusticia. Entonces por eso es importante este tipo de programas como este. De verdad es penoso para la historia del Perú, para la historia de la justicia misma. Es penoso que aquí no se acuerden de un hecho tan importante. Padre Cabaza, es realmente un gusto conversar con usted. Lo voy a invitar, lo comprometo, pero para la próxima no vamos a hablar de temas tan llevaderos, tan emotivos. Vamos a hablar de política, de pronto, ¿no? La visión de la iglesia. Usted es rector de una casa de estudios que ya se está constituyendo en un foro, ¿no? Un foro que irradia ideas, que está sacando buenas promociones de profesionales. Entonces hablaremos pues acerca de la visión de la iglesia y los acontecimientos políticos más importantes del país. ¿Le entra o no le entra? Por supuesto, correcto. Claro que sí. Ahí está el compromiso. Vámonos a una pausa, le agradezco mucho por unir. Vámonos a una pausa y regresamos. Buscando nuevas promesas en estas tierras, llego a la selva sin la esperanza de ser obispo y entre el calor.